Bueno, la primera cuestión es saber qué es la confesión. Si tuviésemos que buscar una imagen, ¿no? que pusiese en gráfico la realidad de la confesión, me parece que sería muy oportuno la del abrazo. La confesión es un abrazo entre el hombre y el Dios que Cristo nos presenta y nos dice que es un Padre. El hombre que conoce su pecado, es consciente de haber realizado actos libres en los que ha elegido el mal, la no verdad, la fealdad. Ese hombre herido se presenta a su Padre diciéndole que le gustaría recibir su perdón, que aquella realidad negativa, que aquella culpa no existiese. Lo que no es fácil imaginar es la potencia de ese abrazo. Cuando uno piensa por ejemplo, en un submarino, en un objeto introducido a muchos metros de profundidad, la presión que ejerce el agua sobre aquel objeto es tremenda. Cualquier fisura, ¿no?, que presentase una juntura de dos piezas de ese submarino sería suficiente para que el mar entrase allí por la fuerza que ejerce sobre todos sus puntos. El amor de Dios es potente, es poderoso, está siempre alrededor del hombre, con sed del hombre, buscando al hombre, y en el momento en el que el hombre presenta la más mínima fisura, es decir, yo quiero vivir con Dios, yo quiero compartir mi vida con Dios, yo quiero estar unido a Él, Dios lo aprovecha para inundar el corazón humano. Cuando Jesucristo resucita, se presenta a los apóstoles y lo primero que les dice es paz. Pero en segundo lugar les dice, id y perdonad los pecados, aquello que vosotros retengáis quedará retenido en el cielo, lo que desatéis quedará desatado en el cielo. Lo que Cristo les da es el poder del perdón, se lo entrega a los apóstoles, a la Iglesia, para que ella lo gestione. Pero quien perdona es Cristo. Y Él está aquí, pero no físicamente. Y entonces, a través de su cuerpo místico, de su cuerpo que es la Iglesia, Él quiere que su boca, su aliento, sus oídos escuchen y den la paz, el perdón y la curación a cada uno de los hombres que se acerca a Él. Benedicto XVI, en este libro, Dios y el mundo, afronta uno de los desafíos que se le echan a los que se presenta el cristianismo. Muchas veces se ha dicho que la presión que ejerce la Iglesia sobre las conciencias es dañina, y sin embargo el Santo Padre dice es posible que se den abusos de sentimientos de culpa, pero dice lo peor sería la extinción de la capacidad de percibir la culpa. Y entonces busca un ejemplo que es muy claro. Eso era lo que perseguía la educación nazi. Creían poder asesinar, como decía Himmler, y sin embargo seguir siendo decentes. Y entonces subraya la consecuencia. Y así se pisoteó toda la conciencia humana y se pervirtió a la persona. Aquello que realmente daña al ser espiritual del hombre no es tanto el conocimiento de sus culpas como el desconocimiento de ellas, porque machacaría su conciencia, la anularía y la despersonalizaría. No pocas veces algunas personas al encontrarse, al escuchar la confesión que vivimos los cristianos, han dicho, bueno, pero entonces el cristiano es un chollo, la confesión es un chollo. Llegas, haces lo que quieres y en un momento tabula rasa, empezar borrón y cuenta nueva. Y yo muchas veces les contesto, la confesión no es un chollo, lo que es un chollo es este Dios del que Cristo nos ha hablado. Automático no es, le costó a Cristo dar su sangre, dar su vida, pero no le importa sufrir lo que sea con tal de poder recuperar a cada uno de sus hijos. Tradicionalmente la Iglesia habla de 5 pasos para hacer una buena confesión. El primero de ellos es el del examen de conciencia. Cuando el hombre se presenta ante su conciencia, muchas veces puede haber perdido la nitidez, ¿no?, de aquello que es bueno y que es malo. Puede haber perdido de algún modo la noción, ¿no?, o la sensibilidad, el olfato, ¿no?, para captar dónde se encierra bondad y maldad en su obrar.
Y por eso la Iglesia siempre ha sido partidaria de ofrecer exámenes de conciencia. Los exámenes de conciencia son como formadores de la conciencia, esos despertadores que siempre te dicen aquello que está por el camino bueno y aquello que sin embargo se ha desviado. El segundo de los pasos es el dolor de los pecados. Cuando hablamos del dolor, muchas veces se nos vienen a la cabeza los dolores físicos, el dolor de muelas, el dolor de estómago. No tiene nada que ver con esto. Una manera de hacer sufrir a una madre podría ser, por ejemplo, el de, si yo la pongo en una sala separada en dos ambientes por un cristal, y en uno de los lados le pongo a ella y en el otro me pongo yo. Si saco un cuchillo y empiezo a cortarme el dedo pulgar, poco a poco, veré que los gritos de mi madre son de horror, son terroríficos, porque le estaría doliendo muchísimo que yo me cortase el dedo. Realmente a ella no le estoy haciendo nada. Pues algo así ocurre con Dios. Cuando nosotros hacemos alguna acción que hace daño a nosotros mismos, a Dios le duele. Cuando hacemos una acción que hace daño a otra persona, también le duele. Cuando realizamos una acción que le hace daño a él directamente y que le ofende a él, también. Entonces, ¿qué dolor hace falta para confesarse bien? Pues el de la conciencia del dolor que yo he causado en Dios. Aunque también existe un dolor más imperfecto, como es el del temor al castigo, el temor a vivir eternamente sin Dios, en la soledad, y entonces ese también es digno, porque cualquier resquicio que nosotros hablamos es suficiente para que Dios nos conceda su perdón. El tercer paso es el propósito de la enmienda. Cuando uno se confiesa, tiene la idea de rehacer su vida de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Pero eso no quiere decir, y todos tenemos experiencia, que en un día, en una semana, en unas horas yo vaya a cambiar completamente de conducta. No, hay hábitos, hay fuerzas que muchas veces no son más fuertes que yo. El propósito de la enmienda sencillamente consiste en decir, yo quiero al final del camino llegar a adecuar mi vida exactamente a las enseñanzas de Jesucristo. No sé si ahora podré, pero mi intención es ir en esa dirección. Yo quiero rehacer, yo quiero cambiar, y entonces por eso pido perdón al Señor, para que con su ayuda ser más capaz. El cuarto paso es el de decir los pecados al confesor. Confesarse. Aquí subrayaría dos cosas. Una, que es normal que habitualmente nos confesemos de las mismas cosas, igual que el cuerpo suele enfermar habitualmente de las mismas cosas, porque tiene sus puntos débiles físicos. El alma también tiene sus puntos débiles, y es frecuente que pida perdón a Dios habitualmente de unas cosas que se parecen o que se llaman con el mismo nombre. Pero de la misma manera que yo compro todos los días una barra de pan, pero el pan que compro es distinto, aquello de lo que pido perdón a Dios en cada ocasión son realidades distintas. Y por otro lado, el de la exigencia de decir todo. Cuando yo me pongo delante de Dios, digo, Dios mío, esta es mi situación, esta es mi vida, esta es el empleo de la libertad que yo he realizado, y yo lo que quiero es pedirte perdón. Va implícito que mi voluntad es presentarle todo mi pecado, para que Él me conceda todo su perdón. Ir y ocultar alguna de las acciones pues sería un contrasentido, y por eso no solo Dios no nos podría perdonar, sino que además se esconde como cierta burla de Dios. Vengo para decirte todo, pero no te lo digo. El último paso, cumplir la penitencia. Consistirá pues en unas oraciones, en unas acciones pequeñas que uno puede realizar con facilidad, y que son como los primeros pasos dentro de ese nuevo camino que se ha propuesto andar.
Estos 5 pasos siempre han estado presentes en la confesión. Luego el orden ha ido variando. Por ejemplo, la penitencia había que cumplirla antes de recibir el perdón, antes de la absolución. Pero la Iglesia profundizó y se dio cuenta, se podría interpretar o se podría llegar a la idea confundida de que el perdón lo obtengo por las obras de penitencia que he realizado. Y la Iglesia dijo, vamos a ponerla después. Primero, Dios nos concede el perdón a través de su Iglesia y es gratuito el perdón. Y luego la penitencia, más que un pago, es un comienzo de vida nueva. ¿Quién ha inventado los pecados? ¿Quién ha hecho la lista, el elenco de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es grave y lo que es leve? El pecado en sí mismo es aquellos actos que van en contra de la verdad del hombre, en contra del propio bien del hombre, en contra de una vida bella y buena. Los 10 mandamientos recogen esta moral natural, ¿no?, que está inscrita en el corazón del hombre. De todas formas, en San Pablo, cuando cuando escribe a sus comunidades, distingue entre aquellos pecados que quitan la vida, y aquellos que producen la muerte, y aquellos que no producen la muerte. Y él especifica algunos de ellos. Y la Iglesia no ha hecho más que continuar con esa tradición, con esa enseñanza de Pablo, y igual que en la vida humana. Hay actos que rompen la relación con una persona, entre padre e hijo, entre un matrimonio, entre amigos, y actos que sencillamente ensucian la relación, pero que no la rompen. Esos son los pecados mortales y lo que la Iglesia llama los pecados veniales. Y llega la cuestión de ¿y cómo confesarnos? No hace falta aprender a confesarse, podríamos decir, en cuanto a la formalidad. Lo importante es toda la conversión interior. Basta con encontrar un sacerdote, un confesionario y decir, oiga, me quiero confesar. Y entonces ya allí surge una conversación en la que el sacerdote nos va acompañando y nos va ayudando. De todas formas, si uno quiere ir con más seguridad, lo clásico, la forma establecida es un saludo cristiano, que suele ser en Ave María Purísima, y el sacerdote contesta sin pecado concebida. A continuación uno dice el tiempo que hace que se confesó, pues hace tanto tiempo, mi última confesión fue en tal momento, y le quiero pedir perdón a Dios y dice las cosas de las que se arrepiente y que quiere pedir perdón a Dios. Una vez ha terminado, el sacerdote, otra posibilidad es que uno le diga al sacerdote, no le importa preguntarme, y así me ayuda usted a ir haciendo el examen o a ir diciendo las cosas. Una vez termina, pues el sacerdote da unos consejos, algunas pautas que puedan ayudar, que quieren ser de acogida y de fuerza y de medicina. Y luego, por último, le impone una penitencia que suele ser algún acto de oración sencilla para rehacer la nueva vida. ¿Y qué dificultades se nos pueden presentar para confesarnos? Me parece que la principal dificultad que puede surgir, y que surge de hecho, es la incapacidad nuestra para entender el enorme amor de Dios por nosotros, el enorme interés y la misericordia suya, que no le importa nada más que poder estar junto a cada uno de sus hijos. Recuerdo una imagen que ponía Santo Tomás de Aquino. Decía que todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, en todo el planeta, todos ellos, en comparación con el amor de Dios, la misericordia y la potencia del amor de Dios, venían a ser como un grano de arena y una montaña. Todo nuestro mal es como un grano de arena al lado de la bondad y del amor de Dios, que vendría a ser como una enorme sierra montañosa.